Hola, buenas noches. Yo soy Alejandro Martínez y yo pertenezco al programa de Ingeniería de Software. En esta ocasión voy a realizar la actividad número 2 para el programa de administración de bases de datos. En él vamos a realizar, nos piden unos ejercicios donde hay dos scripts. Entonces vamos a empezar a verlos. El primer script eh, el primer ejercicio dice crear como tal una base de datos que tenga de nombre prueba. Entonces, esta es la primera parte que vamos a realizar. Vamos a darle que nos cree la base de datos y de una vez vamos a asignarle que la podamos usar. Actualizamos acá y ya como pueden ver nos aparece la base de datos prueba. Después vamos a tener que crear una tabla que se llame ejemplo. Yo en este caso pues le he puesto le he puesto que tenga un ID, que tenga un nombre y que tenga un apellido. Nombre y apellido que tengan un varchar de 30. Y pues bueno, vamos a ejecutarlo. Acá como pueden ver no hay ningún problema. Se ha ejecutado correctamente. Y aquí ya podemos ver la tabla donde está ejemplo y podemos ver que dentro de las columnas va a tener un ID, un nombre y un apellido. No le vamos a incluir datos pues porque en este caso la actividad no lo solicita. En el tercer punto nos pide crear un usuario que sea administrador, perdón, lo leo acá, crear un usuario que sea administrador para la base de datos prueba, que pueda conectarse localmente a la base de datos y que tenga todos los permisos sobre esta base de datos. Entonces, acá vamos a crear el usuario se va a llamar administrador, va a ser local, va a tener una identificación, pues un password, que en este caso yo le puse como Giga, que es como hola, pero corrido solamente un dedo al lado. Y aquí con este grant vamos a darle el permisos, vamos a darle todos los permisos la, eh, sobre la base de datos prueba, ¿no? Entonces, ¿a quién? Al administrador. Entonces vamos en este momento a ejecutar esta parte del script. Entonces, como pueden ver, acá ya se nos creó el administrador. ¿Sí? Y en la parte de abajo ya nos da como todos los permisos. Si venimos acá a la tabla de ejemplo y venimos acá al inspector, podemos ver acá que ya tenemos no solamente el usuario que tenemos, no solamente ya es el root, sino que también vamos a tener el inspector. No tenía esto porque no sale largo, pero bueno. Entonces ya lo podemos ver a este lado que ya aparece el administrador y va a tener que es de localhost y puede tener todos los permisos y crear, borrar, eliminar, incluir datos y bueno. En el siguiente punto dice crear un usuario gerente para la base de datos que se pueda conectar remotamente y tenga todos los permisos. Bueno, para este caso entonces tenemos crear el usuario gerente, pero ya no va a ser el localhost, sino que va a ser de manera remota. Y vamos a colocarle la misma contraseña, vamos a colocarle incluso la misma contraseña a todos los que nos están pidiendo. Y pues para que tenga los mismos permisos, todos los permisos, entonces utilizamos lo mismo que hicimos arriba, grant all, y que sea para prueba, para la base de datos prueba, ¿para quién? Para gerente que es de conexión remota. Vamos a ejecutarlo. Acá dice que ya se creó el usuario y acá dice que ya tiene todos los permisos. Y si venimos acá, refrescamos, podemos ver que acá ya tenemos entonces el usuario, el root, tenemos el administrador y tenemos gerente. Pero acá la diferencia es que al momento de ver el host que se está utilizando, él sí va a utilizar de manera remota. El siguiente script que nos está pidiendo es crear un usuario consulta
para las bases de datos que pueda conectar remotamente y que pueda tener permisos de consulta sobre la base de datos. En este caso nos están pidiendo que sea solamente consulta. Entonces vamos a crear el usuario consulta que sea de manera remota, que tenga su password, la dejé igual como les estaba comentando, y que solo tenga para poder colocar consulta. Ya no le estamos diciendo que tenga todos los permisos, sino que aquí solamente tenga la opción de consulta sobre la base de datos prueba. Entonces si lo ejecutamos, nos sale que ya se creó el consulta y que solamente va a tener ese permiso. Entonces cuando vamos acá a prueba y refrescamos, él sí nos va a decir que consulta, pero al momento de ir más adelante en los privilegios nos va a permitir en select, nos va a decir que sí, pero por ejemplo insert, update tampoco, delete tampoco, create tampoco nos va a dejar, drop tampoco. Entonces ya podemos ver que nos queda como ciertos permisos. Y el último que nos pide dentro del primer script es crear un usuario consulta _piso ejemplo que pueda conectarse localmente y que tenga permisos de consulta, inserción, borrado y modificación de la tabla ejemplo. Entonces para eso vamos a ejecutar este que tenemos acá abajo. Entonces lo primero que hacemos es crear el usuario, consulta _piso ejemplo, va a ser de tipo local, identificado con ese password. En este caso ya en el grant vamos a utilizar select, insert, delete y alter, que es para alterar pues la base de datos que estamos usando. ¿Sobre cuál? Sobre prueba, pero en este caso, si nos damos cuenta, nos están pidiendo que tenga permisos de consulta, modificación en la tabla ejemplo. Ya nos están pidiendo que esas consultas y esas modificaciones sean directamente sobre la tabla ejemplo. Entonces por eso en este caso vamos a escribir prueba.ejemplo y ya no prueba.asterisco, para que no sea dentro de todos los datos que tenga la base de datos prueba, sino que sea específicamente en la tabla ejemplo. Entonces al ejecutarlo no nos comete ningún error. Vamos a mirar ahora la prueba aquí. Entonces vamos a refrescar y ya nos apareció una nueva que es consulta _piso ejemplo. El sí, como pueden ver acá, no solamente sobre prueba, sino que es prueba.ejemplo. Select, nos va a poder actualizar, algunas creaciones no nos va a dejar, ni borrado, simplemente las que ya les dijimos que era insert, select y bueno, y demás. Ese sería el primer script. Para el segundo script nos están solicitando ya el tema de revocar permisos. Entonces vamos a verlo. El primero que nos están solicitando es revocar el permiso de usuario administrador de tal forma que solo pueda realizar consultas sobre las bases de datos. Entonces cuando venimos acá vamos a decirle que revoque todo lo que tiene para la base de datos prueba para administrador. Para el administrador que revoque todos los datos y luego vamos a volverle a asignar, pero ya solamente no el permiso de todos, sino solamente select. Entonces vamos a ejecutarlo. Entonces acá, como podemos ver, ya no hay ningún problema. Vamos a mirar en esta parte, vamos a refrescar y si nos damos cuenta, para este administrador ya nos debe quitar solamente el permiso select. Perdón, refrescamos un segundo. Ya. Aquí en este administrador, como les contaba, debe aparecer solamente la parte select, ya lo demás, lo que es el insert, update, delete, y lo demás ya nos dice que no tiene ese permiso. El siguiente nos dice que revocar los permisos del usuario sobre el usuario consulta ejemplo. Entonces vamos a quitarle, él nos dice acá
revocar los permisos sobre el usuario consulta de tal forma que solo quede con permiso de consulta sobre tabla ejemplo. Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es revocar lo demás. Insert, delete, alter sobre la base de datos prueba y la tabla ejemplo. Recordemos que específicamente teníamos ese usuario consulta ejemplo específicamente para que pudiera realizar estos cambios sobre la tabla ejemplo. Entonces vamos a ejecutarlo. Y bueno, no tiene ningún inconveniente. Entonces estaba anteriormente, como podemos ver, este consulta ejemplo no debería tener acá select y tampoco el insert. En este momento debería quedar solamente con el select. Entonces al actualizarlo ya vemos que acá el insert ya no nos da el permiso, pero sí select. Es el único permiso como tal que le dejamos. El tercero sería remover todos los permisos para el usuario gerente. Entonces utilizamos el mismo revoke. Aquí vamos a quitarle pues todos los permisos. El gerente pues tenía todo completo. Entonces vamos a quitárselo. Ya no debe tener ningún permiso. Y acá cuando vengo por este lado en gerente, cuando lo refresco, ya me desaparece porque él no tiene permisos directamente sobre la base de datos que estamos usando. Entonces al quitarle todos los permisos pues ya no nos aparece. Nos piden que renombremos este gerente como siguiente paso. Entonces ya no se va a llamar gerente sino que se va a llamar asesor. Entonces para eso utilizamos rename user. Entonces ya el gerente lo vamos a cambiar para asesor. Entonces le damos a actualizar. Ya tenemos acá abajo que se ejecutó. Cuando le damos refresh, él no nos debe aparecer. ¿Por qué? Por lo que ya no tiene permisos en este momento. Los permisos se los quitamos en la parte de arriba, entonces no nos debe aparecer. Vamos a cambiarle el password. Nos pide que cambiemos el password, entonces vamos a hacérselo a asesor. Vamos a colocarle un nuevo password que sea asesor. Vamos a dejarlo así. Al darle ya nos aparece en la parte de abajo. Esta es una advertencia, no es que no se haya ejecutado, sí se ejecutó, lo que pasa es que obviamente es una advertencia que dice pilas que ya se está realizando cambios del password. Y como último dice drop user, vamos a eliminar el usuario, vamos a utilizar la sentencia drop para eliminar el usuario de asesor. Cuando lo ejecutamos, listo, ya se nos elimina el asesor. Si venimos aquí en management y miramos lo de user, ya no nos aparece como tal ni gerente ni asesor. Entonces bueno, muchísimas gracias, que tengan una feliz noche.